Suscríbete al canal, dale like y comparte para explorar juntos las profundidades de la espiritualidad humana. Los misterios de la fe no son enigmas para resolver, sino puertas hacia el infinito. Exploración detallada de los misterios de la fe en el zoroastrismo, bahaísmo y sintoísmo. La búsqueda del significado de la existencia es una constante en la historia de la humanidad. En todas las culturas y épocas, las religiones han surgido como respuestas a las grandes preguntas sobre lo divino, el propósito de la vida y la naturaleza del universo. En el núcleo de cada tradición religiosa se encuentran los llamados misterios de la fe, conceptos o verdades que trascienden la comprensión racional, desafían la lógica humana y sirven como puentes entre lo finito y lo infinito. Estos misterios no son solo enigmas teológicos, son fuentes de inspiración, guías espirituales y fundamentos para prácticas que moldean comunidades e individuos. En este texto, nos sumergiremos profundamente en tres religiones que, aunque menos conocidas en algunos contextos globales, ofrecen perspectivas ricas y únicas: el zoroastrismo, el bahaísmo, fe bahaí y el sintoísmo. Nuestro enfoque serán los misterios centrales de cada una de estas tradiciones. En el zoroastrismo, el dualismo cósmico entre el bien y el mal. En el bahaísmo, la unidad de Dios y el concepto de revelación progresiva. Y en el sintoísmo, la presencia de los kami y la sacralidad de la naturaleza. Para cumplir con la solicitud de triplicar el tamaño del texto anterior, de aproximadamente 25.500 caracteres a cerca de 76.500 caracteres. Ampliaremos cada sección con detalles históricos, teológicos, culturales y prácticos, además de incluir reflexiones filosóficas, ejemplos concretos y análisis comparativos más robustos. El texto está estructurado en una exploración detallada de cada religión, seguida de un análisis comparativo profundo y una conclusión que reflexiona sobre la relevancia de estos misterios en vino de síntesis, el mundo contemporáneo. Este viaje no es solo informativo, sino también una invitación a la contemplación. Al explorar estos misterios, buscamos comprender cómo diferentes tradiciones abordan lo desconocido, ofreciendo respuestas que continúan inspirando a millones de personas en un mundo complejo e interconectado. Narabeen, zoroastrismo, el misterio del dualismo cósmico, orígenes y contexto histórico. El zoroastrismo es una de las religiones más antiguas aún practicadas, con raíces que se remontan al segundo milenio a.C. en la región del actual Irán, fundada por Zaratustra, o Zoroastro en griego, un profeta cuya vida está envuelta en leyendas. La religión floreció como la fe dominante del imperio persa aqueménida, 550-330 a.C., Parto, 247 a.C., 224 d.C., y Sasánida, 224-651 d.C. La fecha exacta de la vida de Zaratustra es incierta, con estimaciones que varían entre 1500 y 600 a.C., pero su influencia es innegable. Según la tradición, nació en una familia sacerdotal y, a los 30 años, recibió revelaciones de Ahura Mazda, el Señor Sabio, que lo encomendó a reformar las prácticas religiosas politeístas de su época, enfatizando la adoración de una deidad suprema y la lucha ética contra el mal. Los textos sagrados del zoroastrismo, conocidos como el Avesta, incluyen los gathas, himnos poéticos atribuidos directamente a Zaratustra, que son la columna vertebral teológica de la religión. El Avesta también contiene himnos, rituales y leyes compilados a lo largo de los siglos. Tras la conquista islámica de Irán en el siglo VII, muchos zoroastristas migraron a la India, donde son conocidos como parsis, término derivado de persas. Hoy, la religión cuenta con aproximadamente 150.000 seguidores, con comunidades significativas en la India, especialmente en Mumbai, Irán, Estados Unidos y Reino Unido. El zoroastrismo es notable por su influencia en otras tradiciones religiosas,
Conceptos como el juicio final, la resurrección de los muertos, el mesianismo y la lucha cósmica entre el bien y el mal, que aparecen en el judaísmo, el cristianismo y el islam, tienen paralelos claros en las enseñanzas zoroastristas. Esta influencia histórica subraya la relevancia del misterio central de la religión, el dualismo cósmico. El misterio del dualismo cósmico. En el corazón del zoroastrismo se encuentra la visión de un universo dividido entre dos fuerzas opuestas: Ahura Mazda, la deidad suprema que representa la verdad, la luz y el bien, y Angra Mainyu, o Ahriman, la fuerza destructiva que encarna la falsedad, la oscuridad y el mal. Este dualismo es tanto ético como cósmico, permeando todos los aspectos de la existencia, desde las elecciones individuales hasta el orden del universo. El misterio reside en varias preguntas profundas. ¿Cómo surgió el mal en un universo creado por un Dios benevolente? ¿Cómo se logrará la victoria final del bien sin comprometer el libre albedrío humano? ¿Y cuál es el mecanismo por el cual el cosmos será restaurado en la renovación final, conocida como Frashokereti? El dualismo zoroastrista no es absoluto, como en algunas filosofías, por ejemplo, el maniqueísmo, que fue influenciado por el zoroastrismo. Ahura Mazda es supremo, mientras que Angra Mainyu es una fuerza subordinada, incapaz de igualar el poder divino. Sin embargo, la presencia activa del mal en el mundo crea un paradoxo teológico. Si Ahura Mazda es omnipotente, ¿por qué permite la existencia del mal? La respuesta zoroastrista está en el concepto de Asha, verdad, orden, justicia, que es la fuerza que sostiene el cosmos, en oposición a Odrug, falsedad, caos, engaño. Cada ser humano tiene el libre albedrío para elegir entre Asha y Drug, y estas elecciones influyen directamente en la batalla cósmica. La escatología zoroastrista intensifica el misterio. Al final de los tiempos, un salvador llamado Isaoshiant liderará a la humanidad en una batalla final contra las fuerzas del mal. Los muertos serán resucitados y todas las almas pasarán por el juicio en el Puente Chimbat, donde las justas ascenderán al paraíso, Garotman, la casa del canto, y las injustas enfrentarán purificación o destrucción. El mundo será renovado en el Frashokereti, con la erradicación del mal y la restauración de la creación original de Ahura Mazda. Sin embargo, los detalles de este proceso, cómo se derrotará al mal sin violar la libertad humana o la integridad del cosmos, permanecen como un misterio divino, accesible solo a través de la fe. Este misterio no es solo teórico, sino profundamente existencial. Confronta a los seguidores con la realidad del sufrimiento, la injusticia y la imperfección del mundo, mientras ofrece esperanza en una resolución final. La tensión entre la presencia del mal y la promesa de la victoria del bien es lo que le da al zoroastrismo su fuerza espiritual y su relevancia duradera. Prácticas y vida espiritual. La vida zoroastrista está guiada por el lema buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Umata, Hukta, Varshta, que refleja la responsabilidad individual en la lucha contra el mal. Las prácticas religiosas incluyen rituales complejos, como el Yasna, una ceremonia litúrgica que involucra ofrendas, recitación de los gatas y la consagración de agua y fuego. El fuego, símbolo de la luz y la presencia de Ahura Mazda, se mantiene encendido continuamente en los Kansi, Atash Berams, templos sagrados donde los sacerdotes, Moveds, realizan rituales diarios. El agua también es reverenciada como un elemento de pureza, reflejando el énfasis zoroastrista en la limpieza espiritual y física. Los zoroastristas usan un cordón sagrado llamado Sun Kushti, que se ata durante las oraciones diarias como un recordatorio de su alianza con Ahura Mazda. La iniciación, conocida como Nabhote, marca la entrada de un niño en la comunidad religiosa, generalmente entre los 7 y 15 años.
La religión también valora la protección del medio ambiente, ya que la creación de Ahura Mazda, tierra, agua, fuego, aire, plantas y animales, es considerada sagrada. Por ejemplo, los Parsis en la India han desarrollado un sistema único de disposición de cuerpos, los dogmas, torres del silencio, donde los muertos son expuestos a las aves para evitar la contaminación de la tierra o el fuego. El misterio del dualismo cósmico permea estas prácticas. Cada acto de bondad, cada oración, cada ritual es visto como una contribución a la victoria de Asha sobre Drug. Sin embargo, la incertidumbre sobre el resultado final de la batalla cósmica imbuye la vida espiritual de un sentido de urgencia y responsabilidad. Los zoroastristas viven en la tensión entre la esperanza en la renovación del mundo y la necesidad de combatir el mal en el presente. Relevancia actual y desafíos. Hoy, el zoroastrismo enfrenta desafíos significativos debido a su pequeño número de seguidores y la diáspora de comunidades parsis. Cuestiones como el declive poblacional, el matrimonio interreligioso y la preservación de tradiciones en un mundo globalizado son preocupaciones centrales. Sin embargo, la religión continúa prosperando en centros como Mumbai, donde los parsis son conocidos por su filantropía y contribuciones culturales. Además, el zoroastrismo mantiene una influencia intelectual, especialmente en estudios comparativos de religión, debido a su anticipación de conceptos escatológicos y éticos que moldearon otras tradiciones. El misterio del dualismo cósmico resuena en un mundo marcado por polaridades: bien y mal, justicia y opresión, verdad y desinformación. Ofrece un marco para comprender el conflicto moral y espiritual, incentivando a los individuos a asumir la responsabilidad por sus elecciones. Además, el énfasis zoroastrista en la protección ambiental es particularmente relevante en una era de cambios climáticos, destacando la sabiduría de una tradición antigua que ve la naturaleza como una extensión de lo divino. Ishamener Bahaísmo, el misterio de la unidad de Dios y la revelación progresiva. Pishamens, orígenes y contexto histórico. La fe Bahá'í, o bahaísmo, es una religión monoteísta fundada en el siglo XIX en Persia, actual Irán, por Mirza Hussain Ali Nuri, conocido como Baha'u'lláh, Gloria de Dios. La religión tiene sus raíces en el movimiento Babí, liderado por Sayyid Ali Muhammad, el Bab, quien en 1844 anunció ser un mensajero divino enviado para preparar a la humanidad para un nuevo profeta. Baha'u'lláh, uno de los seguidores del Bab, se declaró este profeta en 1863, fundando la fe Bahá'í. A pesar de la severa persecución en Irán, donde los bahá'ís aún enfrentan discriminación, la religión se ha extendido globalmente, contando hoy con aproximadamente 5 millones de seguidores en más de 200 países. Los textos sagrados del bahaísmo incluyen el Kitab y Aqdas, libro más sagrado, que establece leyes y principios espirituales, y el Kitab y Iqan, libro de la certeza, que explica la continuidad de las revelaciones divinas. Otros escritos de Baha'u'lláh, como las tablas sagradas, abordan cuestiones éticas, sociales y espirituales. Tras la muerte de Baha'u'lláh en 1892, el liderazgo pasó a su hijo, Abdul Baha, y posteriormente a su bisnieto, Shoghi Effendi, quien sistematizó la administración global de la religión. Hoy, la fe Bahá'í es gobernada por la Casa Universal de Justicia, con sede en Haifa, Israel. El bahaísmo es conocido por su visión, promoviendo la unidad de Dios, de la religión y de la humanidad. Su misterio central, la unidad de Dios y la revelación progresiva, refleja esta cosmovisión inclusiva, desafiando a los seguidores a reconciliar la diversidad religiosa con la unicidad divina. El misterio de la unidad y la revelación progresiva. La fe Bahá'í enseña que existe un solo Dios, cuya esencia es incognoscible y trascendente. Este Dios se comunica con la humanidad a través de mensajeros divinos, conocidos
como manifestaciones de Dios, que incluyen figuras como Abraham, Moisés, Buda, Zoroastro, Jesús, Mahoma y Baha'u'lláh. Cada mensajero trae enseñanzas adecuadas a su tiempo y contexto, pero todos reflejan la misma luz divina. El misterio reside en varias preguntas. ¿Cómo puede un Dios único manifestarse de maneras tan diversas, con enseñanzas que a veces parecen contradictorias? ¿Cómo reconciliar las diferencias teológicas entre religiones sin negar sus identidades únicas? ¿Y cómo puede la mente humana, limitada, comprender la verdad absoluta que trasciende todas las tradiciones? El concepto de revelación progresiva es central para abordar este misterio. Según el bahaísmo, la revelación divina es un proceso continuo, similar a una educación progresiva. Cada manifestación de Dios trae dos tipos de enseñanzas: verdades espirituales eternas, como el amor, la justicia y la unidad, y leyes sociales adaptadas a las necesidades de su era, como reglas sobre el matrimonio, la dieta o la gobernanza. Baha'u'lláh, como el mensajero más reciente, trajo enseñanzas para la era moderna, incluyendo la unidad global, la igualdad de género, la armonía entre ciencia y religión, y la eliminación de prejuicios raciales y religiosos. Sin embargo, el misterio persiste. Si la revelación es progresiva, ¿qué vendrá después? ¿Habrá nuevos mensajeros? ¿Y cómo se integrarán sus enseñanzas con las de Baha'u'lláh? Otro aspecto del misterio es la incognoscibilidad de Dios. En el bahaísmo, Dios es descrito como una realidad suprema, más allá de cualquier descripción o comprensión humana. Los mensajeros son comparados con espejos que reflejan la luz divina, pero la fuente de esa luz permanece inaccesible. Esta tensión entre la cercanía de Dios, a través de sus manifestaciones, y su trascendencia absoluta, crea un paradoxo que desafía a los seguidores a abrazar la humildad epistemológica. Se les anima a buscar la verdad, pero con la conciencia de que la comprensión plena es imposible. Este misterio tiene implicaciones prácticas y filosóficas. Exige que los bahá'ís respeten todas las religiones como expresiones de la voluntad divina, promoviendo el diálogo interreligioso. Al mismo tiempo, plantea preguntas sobre la naturaleza de la verdad. Si todas las religiones son manifestaciones de la misma verdad, ¿cómo lidiar con sus diferencias doctrinales? ¿Y cómo vivir en un mundo pluralista sin caer en el relativismo? Prácticas y vida espiritual. La vida bahá'í está estructurada en torno a principios espirituales y sociales que reflejan la visión de unidad. Los seguidores están alentados a orar diariamente, usando oraciones reveladas por Baha'u'lláh, el Bab y Abdul Bahá. El ayuno anual, realizado durante el mes de Ala, del 2 al 20 de marzo, es una práctica de purificación espiritual. Las fiestas de 19 días, celebradas cada 19 días, combinan oración, lectura de textos sagrados y consulta comunitaria, fortaleciendo los lazos entre los bahá'ís. La administración de la fe bahá'í es única por su ausencia de clero. En cambio, la comunidad es gobernada por asambleas espirituales, elegidas en niveles local, nacional y global. La consulta, un proceso de diálogo respetuoso y colaborativo, se utiliza para tomar decisiones y resolver conflictos. La educación es altamente valorada, con énfasis en la alfabetización, la igualdad de género y el desarrollo moral de los niños. Las prácticas bahá'ís están profundamente influenciadas por el misterio de la unidad y la revelación progresiva. Cada acto de servicio, como proyectos de desarrollo comunitario o iniciativas de paz, es visto como un acercamiento a la visión de Baha'u'lláh de un mundo unificado. Sin embargo, la conciencia de que Dios es incognoscible imbuye estas prácticas de humildad, recordando a los seguidores que sus esfuerzos son parte de un proceso mayor, guiado por la voluntad divina. Relevancia actual y desafíos.
El bahaísmo es particularmente relevante en un mundo globalizado, donde la coexistencia pacífica entre culturas y religiones es esencial. Su énfasis en la unidad, la igualdad y la armonía resuena en contextos de conflicto social y cultural. Proyectos bahá'ís, como escuelas comunitarias y programas de empoderamiento juvenil, demuestran su compromiso con la transformación social. Además, la fe bahá'í es una de las pocas religiones que defiende explícitamente la igualdad de género y la eliminación de prejuicios, convirtiéndola en un modelo para el activismo progresista. Sin embargo, la religión enfrenta desafíos significativos, especialmente en Irán, donde los bahá'ís son perseguidos, encarcelados y privados de derechos básicos. La diáspora bahá'í, aunque exitosa en difundir la religión globalmente, también enfrenta cuestiones de integración cultural y preservación de la identidad. El misterio de la unidad de Dios continúa inspirando a los seguidores a superar estos desafíos, promoviendo un mundo más justo y armonioso. El misterio de los kami, sintoísmo y la sacralidad de la naturaleza. Orígenes y contexto histórico. El sintoísmo es la religión nativa de Japón, con raíces que se remontan a las prácticas animistas y de veneración ancestral de los pueblos Jomon y Yayoi, alrededor del primer milenio antes de Cristo. A diferencia de las religiones fundadas por un profeta o basadas en textos sagrados, el sintoísmo evolucionó orgánicamente, reflejando la cosmovisión de los antiguos japoneses, que veían el mundo como habitado por espíritus. El término sintoísmo, del chino Shendao, camino de los espíritus, fue adoptado en el siglo VI a.C. para distinguir la tradición local del budismo que llegaba a Japón desde China y Corea. Los textos sintoístas, como el Kojiki, 712 d.C., y el Nihon Shoki, 720 d.C., narran mitos sobre la creación de Japón, el origen de los kami y el linaje imperial, que se considera descendiente de la diosa solar, Amaterasu. Sin embargo, el sintoísmo es menos doctrinal y más ritualístico, centrado en la interacción con los kami, a través de santuarios, shinja y ceremonias. Durante el período Meiji, 1868-1912, el sintoísmo fue promovido como religión estatal, asociado con el nacionalismo japonés, pero tras la Segunda Guerra Mundial fue separado del gobierno, retornando a sus raíces espirituales. Hoy, el sintoísmo es practicado por millones de japoneses, a menudo en conjunto con el budismo, en un sincretismo conocido como Shinbutsu Shugo. Moldea profundamente la cultura japonesa, desde festivales hasta la estética minimalista que valora la naturaleza. El misterio de los kami y la sacralidad de la naturaleza. El misterio central del sintoísmo es la naturaleza de los kami y su relación con el mundo natural. Los kami son espíritus o fuerzas espirituales que habitan elementos de la naturaleza, montañas, ríos, árboles, rocas, fenómenos, truenos, viento, sol, ancestros, héroes e incluso conceptos abstractos, fertilidad, armonía. Son dioses en el sentido monoteísta, sino entidades inmanentes que conectan lo humano con lo sagrado. El misterio reside en la elusividad de los kami. Son omnipresentes, pero no pueden ser plenamente comprendidos ni definidos. ¿Cómo pueden los humanos conectarse con estas fuerzas invisibles? ¿Y qué significa vivir en armonía con ellas? Otro aspecto del misterio es la sacralidad de la naturaleza. En el sintoísmo, el mundo natural es intrínsecamente sagrado, un reflejo de la presencia de los kami. Esta sacralidad no se explica mediante una teología sistemática, sino que se experimenta a través de rituales, festivales, matsuri, y una sensibilidad estética que valora la transitoriedad y la belleza del mundo natural, como la flor de cerezo que florece y cae rápidamente. El misterio persiste. ¿Cómo mantener esta conexión con lo sagrado en un mundo moderno, donde la naturaleza es a menudo explotada y respetada? La ausencia de una escatología clara o de un concepto de salvación en el
Sintoísmo amplifica este misterio. A diferencia de las religiones con narrativas de fin de los tiempos, el sintoísmo se centra en el presente, en la armonía con los kami y en la continuidad de la comunidad. Esto plantea cuestiones filosóficas. ¿Cuál es el propósito último de la vida en un sistema que no promete redención ni trascendencia? ¿Cómo encontrar significado en un ciclo continuo de rituales y celebraciones? Este misterio se agrava por la naturaleza no dogmática del sintoísmo. No hay un credo fijo ni una autoridad central que defina la verdad sobre los kami. En cambio, la experiencia directa, a través de rituales, peregrinaciones y contacto con la naturaleza, es el medio por el cual los seguidores se conectan con lo divino. Este enfoque intuitivo, aunque flexible, deja espacio para la ambigüedad, exigiendo que los practicantes abracen el misterio como parte integral de la fe. Prácticas y vida espiritual. La vida sintoísta está marcada por rituales que buscan la purificación, harae y la conexión con los kami. Los santuarios sintoístas como el Ise-jingu, dedicado a Amaterasu, y el Meiji-jingu en Tokio, son lugares de peregrinación donde los fieles ofrecen oraciones, alimentos, sake y danzas sagradas. Kagura. Antes de entrar en un santuario, los visitantes realizan el lavado ritual, Temisu, para purificar el cuerpo y la mente. Los Tori, portales que marcan la transición de lo mundano a lo sagrado, son símbolos icónicos del sintoísmo. Los festivales estacionales, o matsuri, son momentos centrales de la práctica sintoísta. Celebran los ciclos de la naturaleza, agradecen a los kami por bendiciones como buenas cosechas y refuerzan los lazos comunitarios. Por ejemplo, el Gion Matsuri, en Kioto, uno de los festivales más grandes de Japón, involucra procesiones de carros alegóricos y celebraciones que conectan a la comunidad con los kami locales. Los rituales domésticos, como altares, kamidana, en los hogares, también permiten a los japoneses honrar a los kami en la vida diaria. La pureza es un valor fundamental en el sintoísmo, reflejada no solo en la limpieza física, sino también en la integridad moral. Conceptos como tsumi, impureza y pokegare, contaminación espiritual, se abordan mediante rituales de purificación. Por ejemplo, tras la muerte de un familiar, los parientes participan en ceremonias para evitar la contaminación espiritual. El misterio de los kami moldea estas prácticas. Cada ritual es un intento de alinear lo humano con lo divino, pero la naturaleza exacta de los kami permanece indefinida. Esta ambigüedad permite una flexibilidad espiritual, pero también exige una apertura al misterio y a la intuición, en lugar de respuestas dogmáticas. La práctica sintoísta es, en esencia, una celebración del presente, una reverencia por lo sagrado que permea el mundo que nos rodea. Relevancia actual y desafíos. El sintoísmo continúa influyendo profundamente en la cultura japonesa, desde la arquitectura de los santuarios hasta los valores de respeto por la naturaleza, la armonía comunitaria y la estética minimalista. En un mundo que enfrenta crisis ambientales, su visión de la naturaleza como sagrada ofrece perspectivas valiosas. Las prácticas sintoístas, como la reverencia por árboles sagrados, shinboku y ríos, resuenan con movimientos ecológicos que buscan proteger el medio ambiente. Sin embargo, el sintoísmo enfrenta desafíos modernos. La secularización en Japón ha llevado a muchos jóvenes a distanciarse de las prácticas religiosas, tratando los santuarios como atracciones culturales en lugar de lugares espirituales. Además, la asociación histórica del sintoísmo con el nacionalismo japonés durante el período Meiji y la Segunda Guerra Mundial dejó un legado complejo, con algunos críticos cuestionando su papel en la sociedad contemporánea. A pesar de esto, el sintoísmo permanece como una fuerza vital, adaptándose a nuevos contextos mientras preserva su esencia. El misterio de los kami continúa inspirando a aquellos que buscan reconectarse con lo sagrado en el mundo natural,
ofreciendo una vía para encontrar significado en la simplicidad y la belleza del presente. Minobaning. Análisis comparativo. Aunque el zoroastrismo, el bahaísmo y el sintoísmo son distintos en sus orígenes, teologías y prácticas, comparten la característica de ofrecer misterios de la fe que desafían la comprensión humana e invitan a la reflexión espiritual. Continuación, comparamos estos misterios y sus implicaciones. Tamirusir. Similitudes. 1. Trascendencia de lo divino. En las tres religiones, lo divino es, en última instancia, incognoscible. En el zoroastrismo, Ahura Mazda es supremo, pero su victoria final sobre el mal es un misterio. En el bahaísmo, la esencia de Dios es inaccesible, revelada solo parcialmente por los mensajeros. En el sintoísmo, los kami son fuerzas espirituales cuya naturaleza permanece elusiva. 2. Responsabilidad humana. Cada religión enfatiza el papel activo del individuo en el orden espiritual. En el zoroastrismo, los humanos eligen entre Asha y Drug, influyendo en la batalla cósmica. En el bahaísmo, los seguidores están llamados a promover la unidad y la justicia. En el sintoísmo, la armonía con los kami depende de acciones rituales y éticas. 3. Esperanza en el futuro. Aunque expresada de manera diferente, las tres religiones ofrecen una visión de armonía o renovación. El zoroastrismo anticipa el Ei, Frashokereti, el bahaísmo prevé una era de unidad global y el sintoísmo promueve la continuidad de la armonía con la naturaleza. Diferencias 1. Cosmovisión. El zoroastrismo es dualista, centrado en la lucha entre el bien y el mal. El bahaísmo es monista, enfatizando la unidad de todas las cosas. El sintoísmo es animista, enfocado en la inmanencia de lo sagrado en la naturaleza. 2. Estructura teológica. El zoroastrismo y el bahaísmo tienen teologías sistemáticas, contextos sagrados y narrativas escatológicas. El sintoísmo es menos doctrinal, priorizando la experiencia ritual sobre la especulación teológica. 3. Enfoque temporal. El zoroastrismo mira hacia el futuro, con su escatología. El bahaísmo equilibra el presente, unidad actual, y el futuro, armonía global. El sintoísmo está centrado en el presente, con poca énfasis en narrativas de salvación. Implicaciones. Estos misterios de la fe reflejan diferentes respuestas a la condición humana. El problema del mal y la justicia divina. El bahaísmo ofrece una solución para la fragmentación religiosa y cultural. El sintoísmo reconecta lo humano con el mundo natural, promoviendo humildad y reverencia. Juntos, ilustran la diversidad de caminos espirituales disponibles para la humanidad, cada uno con su propia sabiduría. Nara Rao. Conclusión. El poder de los misterios de la fe. Los misterios de la fe en el zoroastrismo, el bahaísmo y el sintoísmo no son solo enigmas teológicos, sino invitaciones a la transformación espiritual. El dualismo cósmico del zoroastrismo desafía a los seguidores a elegir el bien en un mundo de conflictos. La unidad de Dios en el bahaísmo inspira la construcción de una comunidad global basada en la armonía. La sacralidad de los kami en el sintoísmo nos recuerda la interconexión entre la humanidad y la naturaleza. Cada uno de estos misterios, a su manera, apunta a algo más grande que nosotros mismos, una realidad divina que trasciende la comprensión, pero que puede experimentarse a través de la fe, la práctica y la reflexión. En un mundo marcado por divisiones, crisis ambientales y búsquedas de significado, estas religiones ofrecen perspectivas valiosas. El zoroastrismo nos enseña a enfrentar el mal con valentía y responsabilidad. El bahaísmo nos invita a trascender las barreras culturales y religiosas. El sintoísmo nos recuerda honrar la tierra que sostiene nuestra existencia. Juntos, estos misterios de la fe nos desafían a vivir con propósito, a buscar la verdad y a abrazar lo desconocido con humildad. Al explorar estas tradiciones, nos damos cuenta de que los misterios de la fe no son problemas para resolver, sino dones para contemplar. Nos conectan con lo divino,
con los demás y con el mundo que nos rodea, guiándonos en nuestro viaje espiritual. Que podamos seguir aprendiendo de estas tradiciones, encontrando inspiración en sus misterios y aplicando sus lecciones en nuestras vidas. Suscríbete al canal, dale like y comparte para seguir descubriendo los secretos de las grandes tradiciones espirituales. En los misterios de la fe, encontramos no solo preguntas, sino el latido del universo.